tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. El día de ayer estuve comentando en el video anterior la situación de la cuestión del tope del gas y varias cuestiones más. Y bien, ahora les voy a comentar acerca de la reunión que tuvo el presidente Vladimir Putin con las madres de participantes en la operación militar, es decir, madres de soldados que se encuentran ahí en el frente, y se reunió en la región de Novo cerca de Moscú, precisamente el día 25 de noviembre del 2022. Y al leer la transcripción de las palabras de la reunión, que duró un poquito más de una hora, el presidente Vladimir Putin sostuvo con las madres de los soldados el viernes pasado en Moscú que él tiene la impresión de que los combates en Ucrania pueden continuar hasta bien entrados el 2023 e incluso más allá. Es decir, uno tiene la impresión, no lo dijo Vladimir Putin, sino que se deduce por lo que él comentó. En un comentario muy revelador, Putin reconoció que Moscú cometió un error en 2014, ya lo decía yo el día de ayer, al dejar el Donbass como un asunto inconcluso a diferencia de Crimea. Crimea se la anexionó. Y el Donbass lo dejó pues casi que a su suerte, al permitir ser atraído por ese alto al fuego que yo ya le citaba, negociado con Alemania, Francia, Ucrania y la misma Rusia en los acuerdos de Minsk. Y posteriormente en el cuarteto de Normandía. Moscú tardó un tiempo en darse cuenta de que Alemania y Francia se confabularon con los líderes de Kiev para frustrar, es decir, con Arsenio Yatsenuik y Piotr Poroshenko, para frustrar la implementación del acuerdo de Minsk. El entonces presidente ucraniano Petro Poroshenko admitió en una serie de entrevistas con los medios de comunicación occidentales en los últimos meses, incluso en la televisión alemana Deutsche Welle y la unidad ucraniana de Radio Free Europa, que el alto al fuego en 2015 fue una distracción destinada a ganar tiempo para Kiev, para reconstruir su ejército. Es decir, ¿qué deducimos con eso? Pues que nos han estado engañando, que que empezó la guerra en 2022. Pamplinas, la guerra empezó en 2014 y con esos famosos acuerdos de Minsk, pues nada más fue un engaño a palabras del mismo Petro Poroshenko en la citada entrevista que hizo con los medios alemanes. En sus palabras, habíamos logrado todo lo que queríamos. Nuestro objetivo era primero detener la amenaza rusa, o al menos retrasar la guerra, asegurar 8 años para restaurar el crecimiento económico y crear poderosas fuerzas armadas. Luego, entonces, Ucrania se estuvo preparando todo el tiempo para la guerra desde 2014. Y los ataques continuos y sistemáticos contra la región del Donbass constituyeron en sí un engaño. ¿Cuál acuerdos de paz? ¿Cuál cuarteto de Normandía? O sea, todo se hizo de manera flagrante y no nada más de manera flagrante en cuanto a lo que
fue la violación continua y sistemática contra, pues, todo lo que era la región del Donbass, sino que se engañó todo el colectivo occidental, se nos engañó, creyendo que había una paz negociada y pues nada más lejos de la realidad, ¿verdad? La llamada fórmula Steinmeier o propuesta por el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en 2016, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, sobre la secuencia del Acuerdo de Minsk, había pedido que se celebraran elecciones en los territorios separatistas del Donbass bajo la legislación ucraniana y quedando estos bajo la égida ucraniana y la supervisión de la OSCE y la OSCE. Consideraban que la votación fue libre y justa. Entonces se iniciaría un estatus especial de autogobierno para los territorios del Donbass, es decir, se tendrían cierta independencia, pero seguirían perteneciendo a Ucrania. Y se restauraría el control de Ucrania sobre sus fronteras orientales con Rusia. Putin admitió que Rusia aceptó los acuerdos de Minsk, ignorando los deseos de la población rusa en Donbass. Para citarlo, fuimos sinceramente a esto, pero no sentimos completamente el estado de ánimo de la gente. Era imposible entender completamente lo que estaba pasando ahí. Pues sí, estaban saliendo de una revolución o de un golpe de Estado. Pero ahora probablemente se ha vuelto obvio que esa reunión del Donbass debería haber ocurrido antes y tal vez no habría habido tantas pérdidas entre civiles, no habría habido tantos niños muertos y tantos bombardeos y bajas de los bombardeos. Quizá por primera vez un líder en funciones en el Kremlin admitió haber cometido un error. El conmovedor pasaje anterior, por lo tanto, se convierte en una piedra de toque para las decisiones futuras de Putin, o más bien del Estado, ya que la movilización rusa se acerca a la etapa final y para fines de diciembre se habrán desplegado aproximadamente 400,000 de las nuevas tropas de refresco, adicionales ya en posiciones avanzadas. La conclusión es que Putin cerró de un portazo toda la mezcolanza de cachivaches antiguos y todo lo pasado al estilo de Minsk. ¿Cómo se traduce esto como realidad política? En primer lugar, por mucho que Moscú esté abiertamente al diálogo, sin condiciones, las negociaciones rusas estarán obligadas por las recientes enmiendas a la constitución del país que incorporaron las regiones de Donetsk, Lugansk, es decir, el Donbass, Kherson y Zaporozhye como parte de la Federación Rusa. Es decir, no es nada más cuestión de voluntad, sino que en Rusia ya se legisló para anexar esas regiones. En segundo lugar, la reunión del viernes ha sido desde cualquier punto de vista una iniciativa audaz de, de Putin, arriesgada políticamente hablando. Sus interlocutores incluyeron madres traídas de las regiones lejanas, regiones pobres, cuyos hijos están luchando activamente en el frente de guerra o han experimentado la tragedia de que sus hijos hayan muerto en los combates o hayan resultado gravemente heridos y necesitan una rehabilitación prolongada. Estas mujeres, pues de voluntad fuerte y sin duda, y sin embargo, como le dijo a Putin una de ellas, de un pueblo pequeño de Kirovsk, en Lugansk, mientras le recordaba la muerte de su hijo, Konstantin Shchechinsky. En el frente mi corazón sangra, mi alma se congela, triste, los recuerdos nublan mi mente, lágrimas, y de repente mi hijo me dice, mamá, no estés triste,
te veo solo, tienes que esperar. Pasarás por esta vida, por mí, y en esa vida estaremos juntos de nuevo. Putin afirmó abiertamente algo muy inusual para un líder del Kremlin, que fue preparado para la reunión, pero todavía tenía sorpresas guardadas. Tales reuniones son imposibles de coreografiar, ya que las emociones reprimidas están en juego. Sí, dígame si no, pues frente a madres que tienen a hijos en combate y madres que perdieron a sus hijos. Es imposible tener una coreografía frente a las cámaras de televisión. Por lo tanto, Marina Barklina de la República de Shaka, madre de 3 hijos, uno de los cuales es un soldado altamente condecorado de las fuerzas aerotransportadas de la Brigada 83 y receptor del orden al valor. Y se quejó de que no hay comida caliente en el frente. Ella le dijo a Putin, ¿entiendes lo que está pasando? Si nuestra gente no puede proporcionar comida caliente a nuestros soldados, y ella que es maestra del CMC de tiro, le dijo, me encantaría ir ahí al frente para cocinar. Imagínense, la madre de familia, maestra de tiro. Putin le respondió amablemente, parece que los problemas ya se están resueltos, ya se están resolviendo en su mayoría. Quiere decir que todo está normal. Lo que se destaca en el intercambio tan franco es el enorme capital político de Putin, derivado de la gran consolidación que ha logrado para lograr que la nación lo apoye. Es decir, pese a lo que digan la prensa occidental, los medios comunicativos, que Vladimir Putin ya tiene una aceptación pública a nivel cero y que están a punto de sufrir un golpe de Estado, pues la realidad no es esa. El estado de ánimo general de la reunión fue de compromiso con la causa de Rusia y la confianza de la victoria final. Por supuesto, eso fortalece la mano de Putin. Aquí es donde la analogía de la crisis de los misiles cubanos de 1962 se desmorona. La opinión pública no era un factor clave hace 60 años. Pocas palabras, el sentido común prevaleció en 1962 cuando se dio cuenta de que cualquier falla en tomar en cuenta los intereses de seguridad de las potencias rivales podrían resultar en un apocalipsis. La diferencia con hoy es que si bien el presidente Joe Biden se ha aislado, se ha enconchado a sí mismo y no es responsable de su obstinada búsqueda de una derrota rusa en el campo de batalla en Ucrania y el consiguiente cambio de régimen en Moscú, Putin insiste en hacerse responsable ante su pueblo. ¿Algún político de este lado de Occidente, en el poder se atrevería a hacer lo mismo? ¿Hacerse responsable? No, claro que no. Si no, pregúntenle a la señora von der Leyen y al señor Josep Borrell. Si las dificultades económicas provocan malestar social y agitación política en Europa Occidental, los políticos en el poder estarán en desventaja frente a Vladimir Putin. Claro que sí. Ellos no pueden, no tienen cara para darle a su pueblo. Putin está librando una guerra popular, mientras que los políticos occidentales ni siquiera pueden admitir que están en una lucha contra Rusia. Pero, ¿cuánto tiempo se puede ocultar a la opinión pública en Polonia, en Francia, en Alemania, a sus ciudadanos que están siendo asesinados en las estepas de Ucrania? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pueden los políticos occidentales asegurar que sus voluntarios no murieron en vano?
¿Qué sucede si un flujo de refugiados desde Ucrania hacia Europa occidental comienza a mediados de que avance, a medida de que avance el invierno? No, si ya se está dando la ola de refugiados. ¿Y qué pueden decir los políticos occidentales de que ya están llegando muchos cadáveres de sus ciudadanos? Si no, pregúntenle a Polonia, que acaba de abrir o está abriendo un cementerio para 28,000 cadáveres, muy al estilo estadounidense, nada que ver con los, digamos que los panteones europeos, que son al estilo católico. Ya saben ustedes, con tumbas, angelitos ahí orando, floreros y esto y lo otro. No. Se está construyendo muy al estilo estadounidense, es decir, bonitos campos de césped y nada más que una cruz. No lápidas, no nada. Una cruz de un tamaño más grande para los oficiales y una cruz más chica para los soldados. ¿Tendrán cara para reconocer todo eso? Yo creo que no. ¿Y ahora qué van a hacer los líderes de Europa Occidental cuando se deje venir en serio la ola de refugiados? Puesto que pues de todos he sabido que se está haciendo pomada toda la infraestructura eléctrica de Ucrania. Y bueno, en términos militares, Rusia disfruta del dominio de la escalada en una posición marcadamente superior sobre el nivel de la OTAN, por más que nos digan que no. En uno de varios peldaños, es decir, el de mero arriba, a medida que avanza el conflicto, las aceleradas operaciones rusas en Bakhmut es un ejemplo. El despliegue de tropas regulares en los últimos días muestran que Rusia está en la escalera de lo más alto para concluir la molienda, auténtico molino de carne humana, de 4 meses en la ciudad de Bakhmut, en Donetsk, que los analistas militares a menudo describen como un eje de la defensa en la región de Kiev y la región oriental del Donbass. Un informe del New York Times el domingo destacó la enorme magnitud de las pérdidas sufridas por las fuerzas ucranianas en la última semana. Evidentemente, el grupo Wagner de contratistas militares rusos están luchando y movilizando a las fuerzas ucranianas en una posición defensiva estimada en la región de 30,000 soldados, incluidas las unidades crack que han sido desgastadas por los ataques rusos continuos. Es decir, las mejores unidades ucranianas se han hecho pinole contra los rusos. El informe del Times del domingo admite, citando a una fuente de defensa de los Estados Unidos, que la intención rusa podría haber sido hacer de la ciudad de Bakhmut un agujero negro de recursos intensivos para Kiev. Este paradigma también se repetirá en otros lugares, excepto que las fuerzas rusas serán mucho más fuertes, muy superiores y en número mucho mayor y mejor equipados, y lucharán desde una posición fuertemente fortificada. Es decir, los rusos cedieron territorio, fue una retirada estratégica. Ceden territorio, pero se atrincheran, es decir, se fortifican. Y desde una posición de fuerza y en invierno, pues, ¿quién lleva las de ganar? Putin dejó en claro en la reunión del viernes que vencer a los banderistas neonazis seguirá siendo un objetivo firme, aunque el cambio de régimen en Kiev no es un propósito declarado. Putin no se conformará con una repetición del alto al fuego y la paz como en 2015 en el Cuarteto de Minsk, que dejó el poder en un régimen títere antirruso de los Estados Unidos. Dicho esto, Putin subrayó que a pesar de todos los temas relacionados
con la operación militar espacial no cambiamos nuestros planes para el desarrollo del Estado y para el desarrollo del país y de la economía, su esfera social y para proyectos nacionales. Tenemos grandes planes, así lo refirió. En conjunto, todos estos elementos definen la llamada ofensiva de invierno de Rusia, es decir, del Stavka, no precisamente de Putin. El comandante del teatro elegido personalmente por Putin en Ucrania es el general Sergei Surovikin. Y no está en el molde de Patton o de MacArthur, básicamente. Tiene la brújula de las operaciones militares especiales. Al tiempo que incorpora la experiencia acumulada durante los últimos 8 meses de participación de la OTAN en los combates. Pero Putin nunca usó la expresión guerra. Y nunca la usó porque, pues, no es conveniente para Rusia declarar que se encuentra ya en una guerra. Y dicho lo anterior, podrán los líderes económicos, los líderes europeos, hablar de la estabilidad que tiene Rusia, que ellos la tengan en sus países. Claro que no, porque tienen un gasto masivo militar que están inyectando día tras día a Ucrania. Y el gasto masivo que tienen en su economía en cuanto a energía, llámese gas, llámese petróleo, llámese energía eléctrica, que tienen actualmente. Porque su economía está totalmente desfasada. Tienen actualmente un gasto de energía de alrededor de los 700.000 millones de euros, que la mayor parte se la lleva, pues, el león más grande, es decir, Alemania, con 264.000 millones de euros. En segundo punto, se lleva también una parte muy importante el Reino Unido, con 97.000 millones de euros solicitados para gasto energético. Y en tercer lugar estaría, quien lo fuera a creer, Noruega, con 4.600 millones de euros. Noruega, primer productor de gas y petróleo de la Unión Europea, está pidiendo, caray, suena raro. Pero a la luz de todo esto, uno se pregunta en qué quedó el multicitado y tan llevado y traído tope al gas ruso. Y está de no entenderse porque eh, se hablaba de que los países bálticos pedían un tope hasta abajo, $20, $30. Es decir, no dejarle nada de, de ganancia a Rusia. Mientras que los países del norte, es decir, los países ricos, los más cercanos a los Estados Unidos, ellos estaban en la tesitura de los 60, $70, que se decía que no, pues, que ese tope no servía para nada, puesto que con ese tope cómo iba a perder Rusia, lejos de eso, iba a ganar mucho. Pero a la luz de un análisis más profundo, a los Estados Unidos no le importa, ni le va ni le viene tener un tope más bajo o más alto. Los Estados Unidos está vendiendo mucho gas y a un precio muy caro. Así las cosas, a los Estados Unidos no le interesa que baje tanto el precio, pero sí le interesa que sea rentable para Rusia y que al mismo tiempo no vaya a Rusia a salirse totalmente, que vaya a dejar de producir energéticos. ¿Por qué razón?
No por el gas, no por el petróleo, no por toda la bola de metales que les mencioné el día de ayer. No, por algo que se nos estaba pasando totalmente, que es el uranio. Y es que resulta ser de que, si bien los demás energéticos no le darían un golpe directo a los Estados Unidos, el uranio sí, el uranio le daría un golpe directo, directísimo, puesto que todas las centrales nucleares construidas y en construcción dependen en un 50% del 50% del uranio que produce Rusia, del total del uranio ruso, del mundo, enriquecido y sin enriquecer, porque aparte de ser el productor más grande de uranio del mundo, crudo, también es el productor más grande del mundo de uranio enriquecido. Es decir, ¿con qué funcionarían las usinas nucleares del mundo? Sin uranio ruso, yo no veo cómo. Así las cosas, era un puntito que se nos estaba pasando mencionar, el uranio. Por esa razón no quieren que Rusia aplique sanciones y por eso mantienen los países que saben, los países que mandan, eh, mantienen un tope alto al petróleo. Pues sí. Y todos los demás que no saben hay que se hagan bolas. Y es triste la realidad, pero es la realidad. Bueno, como les comentaba en el anterior video, pues la infraestructura eléctrica están haciendo polvo. Y eso nos lleva a que pues suena cruel eso de que esté huyendo toda la gente, se esté saliendo de sus casas, que sea una migración masiva hacia Europa, que se dice que va a alcanzar más de los 15 millones de ciudadanos ucranianos. Suena cruel, sí, es cruel. Imagínense en medio del invierno tener que abandonar su casa. Pero es menos cruel todavía a que la población civil se enfrente a un bombardeo que se viene encima, digan lo que digan, se viene encima. Porque no en vano Rusia movilizó 400,000 milicianos, soldados, que ya en el momento actual ya están a lo largo de todo el frente. Y dicho eso, y a la luz de la declaración del señor Jens Stoltenberg, secretario de la OTAN, el día de hoy, en Bucarest, eh, el señor Stoltenberg declaró que no hay paz si Putin gana la guerra. Es decir, todavía dale y duro y duro y dale a demonizar a un solo personaje. Ya les platiqué yo que no es nada más Vladimir Putin el que está mandando en Ucrania, es decir, en Rusia. Es el staff, o el comité formado con los altos mandos. Y así las cosas, según el señor Stoltenberg, está ya dejando entrever la posibilidad de que haya una paz. No hay paz que sea duradera si gana el señor Putin, declaró hoy en Bucarest. ¿Qué quiere decir? Que está dejando ver en entre líneas que se puede llegar a un acuerdo de paz, sí, pero va a ser una paz humillante, una paz deshonrosa. ¿Cuándo? Cuando ya les hayan comido otro pedazo más de territorio. Porque no tiene posibilidades Ucrania de ganar la guerra. A menos que directamente la OTAN se
brincara del otro lado de la cerca y se metiera a la guerra directamente. De lo contrario, es muy difícil, es muy difícil que gane la guerra a Ucrania. Es decir, aún con la entrada de la OTAN, no podríamos predecir que ganaría la guerra a Ucrania o la ganaría Rusia, ¿no? Porque eso ya significaría una escalada ya a nivel nuclear, cosa que esperemos que no suceda. Pero a ver qué nos deparan los acontecimientos futuros. Y si bien, como les comentaba, se está golpeando toda la infraestructura eléctrica, pues todavía falta eh, que se golpee la infraestructura ferroviaria. Hasta la fecha no se ha golpeado porque todavía hay circulación de trenes civiles y pues con los civiles se van militares porque ¿quién cuenta los vagones? ¿Cuántos llevan pertrechos militares y cuántos llevan gente? Así las cosas, yo no dudo de que un poco más adelante, cuando ya una gran parte de la población se haya movilizado, yo no dudo que Rusia golpee ya la cuestión ferroviaria, porque aun cuando se diga que ya no hay luz, es decir, que Ucrania ya no puede mover carga militar eh, porque ya no hay luz, puesto que la gran parte de su sistema ferroviario es eléctrico. Pero existen las locomotoras diésel. Así las cosas, con todo y que se golpee todo el sistema eléctrico, se puede mover carga militar o civil a través de locomotoras diésel, pero yo creo que en unas, no sé, algún par de semanas o algo así, Rusia va a comenzar a destruir los nodos ferroviarios, es decir, ya los puentes, los nudos de entrelazamiento ferroviario, ¿por qué no las estaciones? Puesto que ya la mayor parte de la población civil ya habría salido. Así las cosas, a juicio mío, la guerra va a escalar de una forma exponencial. Y bien, amigos, ya no los aburro más. El día de mañana les prometo otro video, este, a ver qué les pareció Les pido que me regalen un like, es decir, un dedito para arriba si les gustó y un dedito para abajo si no les gustó. Lo mismo les encargo si se quieren suscribir al canal, pues adelante, ¿verdad? Para que les avise la campanita, ¿verdad? Y así las cosas. Muchas gracias.